Sí, muy buenas del noches, programa Las Mercedes, y Detectives. un saludo especial a todas las personas que ven tu programa. Gracias. El almirante Carlos Tubino, ustedes lo conocen, es congresista de la República, un político bastante reconocido, y queremos preguntarle, almirante, acerca de toda esta situación que se está viviendo en este gobierno de Pedro Castillo, que para unos pues todavía no rinde las expectativas por estos 4 gabinetes que han pasado, bastante controvertidos por los personajes que se han presentado, hoy en día por el desempeño también del Premier. ¿Cuál es su parecer, almirante? Mira, realmente lo que estamos viviendo en el Perú es algo que nunca imaginamos. Estamos viviendo un gobierno caótico, un gobierno que día a día profundiza el caos en el país. Hoy estamos enterados en diferentes lugares y regiones del Perú se han producido desórdenes, marchas, reclamos, y la verdad que esto no para. Desgraciadamente, acá se ha dejado hacer. O sea, en un país donde el gobernante de turno no gobierna, deja hacer, no impone el orden, porque tampoco podemos vivir en una sociedad en desorden, donde una persona que tiene alguna aspiración, un reclamo, termina afectando los derechos constitucionales de otros ciudadanos. Pero eso en ningún país del mundo civilizado se permite. Por eso existen las fuerzas del orden, la Policía Nacional, etcétera, porque no se puede permitir que quienes violentan la ley son los que marcan la pauta y exigen que los ministros vayan acá, que los ministros vayan a no sé dónde, que se bloquea vías de comunicación, carreteras, se bloquea acceso al agua de 5.000 personas, lo estamos viendo actualmente en Cuajone. Es decir, es recontra preocupante el caos que estamos en este momento. El principio de autoridad, ¿dónde queda? Es decir, incluso, ¿no?, cuando se decretó esta orden de inamovilidad, que lógicamente los limeños salieron a las calles a protestar porque ya se sentían nuevamente, digamos, coaccionados, presionados, y que quizás podía extenderse, era lo más probable. Entonces tuvo una reacción, pero hoy en día vemos que no existe un principio de autoridad por parte del Estado. ¿Qué es lo que debería hacer Pedro Castillo? Para que en algo quizás ese gran porcentaje de la población que ya no se siente mínimamente representado, y aquellos que se sentían representados pues ya tomaron otra opción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Hasta dónde se puede encontrar un punto de equilibrio para llegar a una concertación, almirante Carlos Tubino? Justamente, ese es el tema. O sea, no se puede permitir, por ejemplo, que se viole la ley y que eso no traiga ninguna consecuencias a las personas que lo hacen. Sino, ¿para qué vivimos en un estado de derecho? Entonces, acá, quienes violentan, por ejemplo, una carretera y con ello quieren exigir y chantajear al gobierno, lógicamente no se puede permitir. Para eso tenemos Policía Nacional. Entonces, tiene que ir la policía, y si rebasa la capacidad de la policía, serán las Fuerzas Armadas con la policía las que tienen que imponer el orden. Entonces yo no puedo tener, por ejemplo, 5.000 personas que los dejan sin acceso al agua y pasan 2 meses y si continúa el problema y el gobierno no pone orden. Entonces, ¿eso qué cosa le dice a la población? Que todos podemos ir a bloquear carreteras, que no pasa nada. Más bien, lo que hay que hacer es bloquear para pedir cualquier cosa. Y entonces eso genera caos, desorden, afectación de derechos. Y entonces eso no se puede permitir. ¿Qué tendría que hacer un presidente de la República del Perú en ese momento? Imponer el orden y la ley.
Tenemos actualmente una crisis de valores, ¿no? No se tampoco no se está viendo este papel de lucha contra la corrupción que hemos visto en todos estos gobiernos últimos, pero sobre todo el escandaloso gobierno que ha sido el de Vizcarra, en el aspecto de las vacunas, del tema de Vacunagate, todo lo que hemos vivido, ¿no? Sobre todo que dejó en grave desamparo a muchas familias. Hablamos de más de 200.000 fallecidos, 100.000 huérfanos, y que tampoco hoy en día se aprovechó en cierto modo estos 2 años para poder hacer infraestructuras en los colegios, que ha conllevado pues que hoy en día muchos niños y alumnos estén bajo condiciones precarias en la educación, es decir, volver a esta normalidad en la educación. ¿Qué es lo que se debería hacer o cuál es su parecer, almirante Carlos Tubino, a todo ello? No se está viendo, hoy en día se ve estas fricciones entre el Poder Ejecutivo y entre el Congreso, pero no estamos viendo que se llegue a temas concretos. Porque al final lo que ha decidido el presidente Castillo es priorizar en los nombramientos de ministros y altas autoridades de la nación a personas que ideológicamente comulguen con su programa de gobierno, pero no a las personas que tengan las capacidades para ejercer una función pública adecuada, eficiente y sobre todo que evite que el Perú se deteriore como nación. Entonces, acá lo que estamos viendo es que se ha priorizado eso, y eso es lo que viene sucediendo. Y además parece que la prioridad es copar todos los estamentos del Estado con gente que es del mismo partido o gente que ideológicamente piensa igual que uno, pero que la parte profesional de esa persona, sus capacidades para ejercer una función pública de alto nivel en una cartera ministerial, por ejemplo, eso no interesa. Entonces, es primera vez que vemos esto en el Perú. Yo pinto bastantes canas, jamás he visto esto. Yo he visto pasar en la presidencia de la República diferentes presidentes, pero todos se preocuparon por tener buenos ministros, por ejemplo. Inclusive hay que ser también muy cauto para expresarse en este tema. Un presidente de la República no tiene que saber todo y todo lo que se maneja en todos los sectores, pero sí debe preocuparse de colocar la gente idónea para esos cargos. Entonces, si no tengo la gente idónea para esos cargos, al final, ¿qué voy a administrar como presidente de la República? Caos, desorden, pérdida de presupuesto, obras que no se ejecutan, programas de salud que andan a la deriva, y en fin, todo va a ser problemas. Entonces, él ha escogido seguir un camino que le genera al presidente de la República el desorden y el caos. Eso es lo que estamos viviendo. Sí, definitivamente pues hay ese tipo de tema. Vemos el papel de este actual Congreso. ¿Usted cree que está a la altura de las circunstancias? Lo último que ha habido es miembros que podrían ya estar dentro de poco como en el TC. ¿Usted cree que esta elección ha sido correcta? ¿Cuál es el desempeño que está llevando el Congreso actualmente, almirante Tubino? Bueno, el Congreso deja mucho que desear también, porque el Congreso como institución no está cumpliendo los fines que debería cumplir de fiscalización, representación y sobre todo también en la preparación de leyes, etcétera. Entonces hay en todo esto una deficiencia marcada, y en los temas de fiscalización, lógicamente acá estamos viendo un presidente de la República que se maneja de esta manera, que no tiene propósito de enmienda. Entonces, su incapacidad moral se está demostrando día a día, y no existen los 87 votos en el Congreso
para poderlo vacar. Al final, lógicamente, todo no camina como debería caminar. Este nombramiento, por ejemplo, y todo ese trabajo que se ha hecho para nombrar nuevos magistrados al Tribunal Constitucional, lo importante es que cada una de las personas que al final han seleccionado necesita 87 votos, que seguramente, pienso, ojalá me equivoque, ninguno lo va a poder cubrir. O sea que de repente vamos a asistir nuevamente a todo un proceso de selección que termina en nada. Es decir, almirante Tubino, desde su punto de vista, ¿cree que Pedro Castillo culmine estos 5 años de mandato? Bueno, ¿operará en algún momento la vacancia? La renuncia aparentemente no. Por lo menos con el tema de la vacancia, hasta el momento no se vislumbra de que vaya a conseguirse los 87 votos, a no ser de que la situación del país siga deteriorándose, lleguemos allá a una situación caótica, comience a algo que no quisiera, que nos hemos vivido en los años 80, 90, que hemos estado en el tema de la lucha contra el terrorismo. No quisiéramos que regrese la violencia al Perú, pero hoy día hemos visto marchas, por ejemplo, en Ayacucho, donde quienes están en huelga, que son campesinos, ha salido un grupo de violentistas a maltratar a las personas que salían a trabajar. Hasta una señora la han terminado mandando al hospital. Gente que quería ir a hacer un proceso de diálisis, no los han dejado asistir. Entonces, ese tipo de violencia puede derivar en cualquier momento que alguien se desespere y le mete 4 balazos a uno y se arma la hoguera. Y el Perú vuelva a vivir lo que con mucho sufrimiento vivimos en la década de los 80 y 90, que es cuando hemos tenido sangre, sudor y lágrimas entre peruanos, y eso puede volver a suceder. Yo desde acá aprovecho para decirle al señor Vladimir Cerrón que asuma su responsabilidad mediática, si es que al final sus seguidores terminan generando sangre en el Perú. La violencia es inaceptable y no se justifica nada. Entendemos la desesperación de las personas. Podrán, claro, tener sus motivos, pero llegar a la violencia entre los mismos peruanos. Entendamos que salimos de una crisis sanitaria terrible, aún todavía seguimos, y tenemos una situación económica también bastante preocupante. Es decir, el que era pobre, hoy en día en el Perú es más pobre. O sea, eso es innegable. Por la crisis internacional, por los eventos, etcétera, por lo que fuera, pero hoy en día es así, la clase media está muy golpeada. ¿Qué le parece a usted el actual proceder de este gobierno en cuanto a lo que viene a ser la inversión privada, la minería, que es lo que trae bastantes dividendos pues a nuestro país? Las exportaciones en nuestro país, que son al final se traducen estas exportaciones en pago de impuestos y regalías, el 60% de las exportaciones peruanas es minería. El 60%. La minería es el motor de la economía peruana. Y entonces, que hoy estemos dejando la minería al garete, las inversiones que estaban programadas, hasta 56.000 millones de dólares de inversión en el Perú, en exploración minera y etcétera, al final todo se está paralizando. Eso va a acarrear pérdida de puestos de trabajo dignos. La única forma de salir de la pobreza es con puestos de trabajo dignos. A mí se me parte el alma ver lo que está sucediendo en el Perú y sobre todo lo que le va a suceder a los jóvenes, esos jóvenes que están estudiando en las universidades, que están en institutos técnicos, que se sacan el ancho, como decimos, estudiando para poder acceder a un puesto de trabajo digno, van a terminar sus estudios y van a terminar en su casa.
Qué frustrante es eso. Y entonces, acá la inversión se está paralizando, ya se habla, primero el Banco de Reserva dijo 0% de inversión privada en el presente año. Ahora ya se está hablando de que va a disminuir 4%, ni siquiera 0%. Y adicionalmente a eso, ya han salido del Perú 18.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se va a generar empleo para los jóvenes y para los desempleados de la época que hemos pasado tan dura con la pandemia? Entonces, la verdad que estamos en una situación muy preocupante en nuestro país. Y ojo, que responsable de todo lo que está sucediendo no es esto, no es la Constitución Política del Perú, como le andan diciendo a algunas personas. Con esta Constitución se logró disminuir la pobreza, que en el año 2000 era de 55%, al año de 2019, que bajó a 20%. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, pero a que a la gente se le engaña. Eso que han estado marchando hoy día en Ayacucho, por ejemplo, pidiendo cambio de Constitución, yo quisiera saber si han leído, aunque sea un artículo de la Constitución, si la entienden, si saben de qué estamos hablando. Y entonces al final se observa, que eso es lo que preocupa, que se quiere pasar por encima de la legalidad para imponer una nueva Constitución en el Perú. Y eso es lo que puede generar violencia. Y esa violencia, uno de los impulsores de esa violencia a la cual podemos llegar es Vladimir Cerrón, que asuma, así como en alguna vez injustamente lo condenaron a Alberto Fujimori por autoría inmediata, bueno, él tendrá que ser, si hay un muerto en el Perú por estar pidiendo el cambio de Constitución sin saber qué cosa es lo que pida, que asuma su responsabilidad por autoría inmediata. Realmente tuvimos, en este programa fomentamos nosotros justamente que el mejor regalo debe ser dar una constitución, porque muchas personas quieren el cambio de la constitución y esto es el populismo de muchos gobiernos, pero los peruanos mismos a veces no han leído la constitución, entonces a regalar una constitución sería como la pregunta del estilo, almirante Tubino. El presidente de la conferencia episcopal, el monseñor Miguel Cabrejos, ha indicado en una declaración: el cambio de gabinete ministerial es el clamor de todos los peruanos. ¿Esto es así? ¿Me puedes repetir qué dijiste? No te escuché bien la última parte. ¿Cómo no? Monseñor Cabrejos ha indicado que el clamor de todos los peruanos es el cambio del gabinete ministerial. ¿Esto es así? Puede ser una pastilla para el resfrío, igual, pero no soluciona la enfermedad, porque acá el gran problema es el gobierno, o sea, y el gobierno es Jacinto, ahí está el problema. Ahora, que tener una persona como el señor Aníbal Torres, que todos los días genera odios, y parece que fuera una persona que está viviendo un trance muy particular, pero que está afectando la estabilidad del país. Y entonces esa persona, por ejemplo, mira, está haciendo un daño tremendo, generando e impulsando odio. Eso no se debe hacer, es al revés. Un gobierno lo que tiene que hacer es calmar a la población, es generar unidad, no discordias. Y él lo está haciendo día a día. Ese tipo de, vamos a decir, de primer ministro que jamás he visto, ¿no? Nunca he visto una persona que haga lo que él está haciendo, debe ser, censurado, pero ya. Y entonces sí hay un cambio de gabinete que se tiene que hacer. Personas como Torres tienen que salir. Almirante Carlos Tubino, le agradecemos la participación en el programa y lo comprometemos en una próxima oportunidad para seguir tocando esos temas de la coyuntura política. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Mercedes, por la invitación. La verdad que te agradezco muchísimo. Tienes un programa interesante, lo veo no todos los días, pero sí continuamente.
haces tú muy bien y estructuras tus mensajes, y tus mensajes políticos son muy adecuados para la hora actual. Muchas gracias y un saludo especial a todas las personas que nos han visto. A usted por recibirnos esta noche. Gracias. Ha sido el almirante Carlos Tubino Arias Chaleca.